Ahí. Buena, Dios te bendiga. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es el pecado original? Wow. Bien, el pecado original, que también se le llama pecado ancestral, es el pecado que se le atribuye, o una doctrina, bueno, la doctrina cristiana dice que es el pecado que se le atribuye a Adán y Eva, que se originó en el Edén, y a partir de ahí ellos lo transfieren a toda su descendencia, se lo imputan. Eh, para algunos el pecado original es el primer pecado falso de toda falsedad. Para otros el pecado original es el sexo, la primera vez que tuvieron sexo Adán y Eva. Mentira, Adán y Eva podrían tener sexo en cualquier momento desde que Dios lo casó, porque el sexo no es pecado. Yo sé que hay gente que creen, incluso creyentes, que creen que es pecado que una iglesia hable de sexo. En un culto usted saca a los niños y los manda a una parte para allá que los cuiden, se queda con los adultos y a los adultos le habla de educación sexual, porque es mejor que lo eduquen y que lo enseñen, porque muchos son víctimas de víctimas de víctimas. Muchas mujeres ni siquiera entregaron su virginidad, su himen, la primera noche, porque ni a ella le hablan de sexualidad humana, ni a él tampoco. Y si hablar de sexo es pecado, hacerlo es peor, entonces, ¿cómo se hacen los niños? Lo que es pecado es fuera del matrimonio. Pero ok, ese es otro tema. El pecado original no fue cuando Adán y Eva tuvieron sexo y que Eva, por la curiosidad de sentir la experiencia de un intenso orgasmo o de múltiples orgasmos, nada de eso. Eso es disparate, eso es tontería. El pecado original, cuando David dice, en pecado me formó mi padre y en pecado me concibió mi madre. Eso va, se va transfiriendo. El pecado original se lo lleva, que se va transfiriendo y que se va heredando. Pero qué bueno que Cristo vino. Así que nos han dicho muchas cosas que realmente no son ciertas. Pero todo, si nacemos con el pecado original, claro que sí, pero ahí está la poderosa y asombrosa sangre de Cristo, que nos lava y nos limpia de todo pecado. Yo no peco, o sea, yo no soy pecador porque peco, no, es lo contrario. Yo peco porque soy pecador, el pecado original, hasta que llegó Cristo y esa fricción, el ya y el todavía. Cuando hablan de la venida de Cristo, ya llegó el reino, pero todavía, a esa tensión, pero todavía no se ha manifestado en toda su plenitud. Soy salvo, sí. Recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Así que el pecado original es porque el niño nace inocente, sí, inocente no, porque en inocencia lo es, pero porque no ha practicado el pecado, pero lo lleva incrustado en su ADN. ¿Qué es el pecado original? El pecado que cometieron nuestros padres federales, Adán y Eva, la cabeza de la humanidad. Y por ende, todos los que descendemos de Adán y de Eva. Considera lo que he dicho y el Señor te dé entendimiento en todo.